Bueno, pues yo os voy a dar un punto de vista un poco diferente, en el sentido de qué es lo que hace el funcionario de turno cuando tiene que afrontar todo este problema que os están contando. Os han dado un par de charlas de lo bonito, de lo bucólico, que son el tema de la transhumancia, y os han apuntado una última ponencia ahora mismo que me ha venido muy bien porque os ha situado en el marco legal de qué es lo que habría que hacer, ¿no? Ahora os voy a contar cómo lo hacemos. Y no sé si os vais a salir un poquito asustados, ¿no?, de lo complicado que es todo esto, ¿no? Bueno, pues entonces, esto es un esquema de lo que voy a intentar contar en media hora, a ver cómo os lo cuento, ¿no? Entonces vamos rápidamente, y esto, bueno, pues es una vía pecuaria en Navarra, ¿no? Bueno, pues de esto, que prohíbe el uso transhumante en él, o sea, esto es lo que tenemos nosotros. Quizá el mayor ejemplo que tenemos de transhumancia en Navarra es todo el movimiento que tenemos de la Bardena Real en el Valle de Ebro con los pastos de verano del Pirineo, ¿no? En el fondo, yo, así antes de venir aquí, pues pensaba que nuestro sistema tendría que tener bastante punto en común con lo que pasa en Cataluña, porque al final no deja de ser Pirineo con el Valle del Ebro, ¿no? Y bueno, nosotros, como veremos en la siguiente, pues tenemos... A los navarros nos gusta mucho hablar de que tenemos competencia exclusiva, legislativa, reglamentaria y administrativa, pero bueno, ahora la verdad hemos aprobado una ley foral de vías pecuarias enseguida, 2 años después de que sacó la nacional, pero en esencia es muy parecida. Hemos cambiado la clasificación de las vías pecuarias y no tenemos cordeles y verderas y las llamamos de otra forma, pero en el fondo, en cuestiones de anchuras, pues decimos lo mismo, ¿no? O sea, las cañadas tienen un máximo de 75 metros. También pueden tener menos, ¿no? O sea, eso no es ningún problema. Y bueno, ya tenemos cañadas de 75 metros, como aquellas fotos que hemos visto, ¿no?, que son muy bonitas, ¿no? O sea, que en nuestra realidad sí que más o menos nos hemos adaptado. Más cosas. El objeto de aquí de esta presentación es intentar mostrar las dificultades de cómo abordamos los proyectos de clasificación de las cañadas en Navarra, ¿no? Porque, bueno, la presentación anterior ha dejado muy claro y me ha gustado mucho la necesidad que tenemos de hacer un proyecto de clasificación. Porque hasta que no se hace ese acto administrativo de clasificación, podemos saber que hay, porque tenemos unos conocimientos culturales de que por ahí pasa una cañada, pero a efectos legales no existe, no se ha declarado la existencia de la cañada. Y, por tanto, como vivimos en un mundo con muchos intereses particulares, pues ahora la verdad nos atropellan. Y pues tenemos la realidad que tenemos de pérdida de muchas cañadas y cañadas que están interrumpidas. Entonces, lo que pasa es que en estos proyectos de clasificación tienen muchos problemas de procedimiento, ¿no? Porque son procedimientos muy garantistas y nos hacen que tengamos que ir muy lentos en el procedimiento. Entonces, estamos siempre en búsquedas de cómo simplificarlo. Entonces, lo que vamos a contaros en esta presentación es cómo en Navarra hemos abordado, porque también tenemos una característica propia y unas informaciones, una base documental singular, cómo hemos aprovechado para, en el momento de la clasificación, intentar dar un paso más. Y en algunos casos acabamos haciendo casi una reposición de deslindes antiguos a la vez que clasificamos. Y entonces acabamos con vías pecuarias con anchuras y perfectamente delimitadas. Eso es una cosa que hacemos aquí en Navarra y no se hace en ningún otro sitio del Estado. Y por eso nos suelen preguntar para que lo expliquemos y hagamos charlas de estos. Entonces, os lo explicamos. Bueno, sí que nos gusta decir, porque hemos aprendido de otros que nos lo han dicho alguna vez, ese tema de que las cañadas son un dominio público, porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables, pero que también son invisibles, ¿no? Porque a veces están así y nadie las ve, ¿no? Y se obvian totalmente, ¿no? Y quizá un problema importante que también nos gusta mucho en las cañadas es que es el último punto, ¿no? O sea, que son sitios que están muy amenazados por intereses particulares, pero también por el desinterés y el descrédito que tenemos de otros organismos e instituciones, ¿no? O sea, que en el fondo, bajo la excusa real de que no tienen el uso ganadero que tenían antaño, pues siempre está el tema ¿y para qué? Y ese ¿y para qué? Es muy jodido de solucionar cuando tienes que pelear con intereses particulares y con otros organismos, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos gusta es que ahora nos han comentado de ayuntamientos que están pidiendo clasificaciones en las cañadas en Cataluña, ¿no? Bueno, pues a nosotros eso nos pasa poco.
Lo que nos gustaría es que no pasase más, ¿no? Que de la sociedad civil nos demandasen que se clasificasen las cañadas, que desde la sociedad civil nos demandasen que se deslasen las cañadas, pero realmente lo que nos encontramos es bastante solos, que cuatro funcionarios, dos, tiramos del carro para que las cañadas se vayan deslindando, ¿no? Y la sociedad civil no nos demanda que esto ocurra, sino que nos aparecen los intereses particulares de gente que realmente no entiende por qué tenemos esa motivación. Y nosotros lo hacemos porque tenemos una ley que nos obliga a ello, que es muy parecida a la que nos han explicado ahora mismo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de la cañada real de los roncaneses, que pasó Javier, y empezamos con el contexto histórico. Bueno, ¿por qué tenemos una casuística diferente que nos permite hacer eso? Bueno, pues empezamos porque tenemos un libro general de cañadas que hizo Nagore en 1924, que ahí el tío se dibujó todas las cañadas que había en Navarra prácticamente, ¿no? O por lo menos hizo su hipótesis de trabajo. Era un ingeniero de Diputación y se curró el tema con bastante calidad, ¿no? Entonces ahí tenemos 7 tomos y tenemos unos croquis pormenoidales de todas las cañadas que hay en Navarra. No sé si ya está funcionando el vínculo. Se ha quedado ahí como colgado, ¿no? Ahora. Entonces. ¿Me ha pasado? ¿No? Sí, ahora. Bueno, ahora volverá ya. Sí. Entonces aquí vías pecuarias. Bueno, por ejemplo, en la demarcación, en el Distrito de Agoiz, Pedro Vázquez, las cañadas del libro del Distrito de Agoiz, y tienes aquí todo el libro de Nagore digitalizado, que lo puede consultar cualquiera, y pues simplemente os lo quería enseñar para que vieseis el estilo singular, es una documentación de los años 20, y todo se basa en descripciones en castellano antiguo, de eso que da gusto leer, y unos croquis que ponte a replantear, ¿no? O sea, pero te dicen, vamos, te hacen hasta croquis de que la cañada pasaba por aquí y tal, ¿no? Pero como vamos muy rápidos, creo que os vais a quedar con las ganas, ¿sí? Os lo voy a enseñar. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos esa información. Es para nosotros como una preclasificación de las cañadas de Navarra, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues aquí tenemos una idea bastante clara de dónde están las cañadas. La hizo la Diputación y ya tenemos un instrumento para empezar a defender, ¿no? Entonces lo que hicimos es ese libro, lo agarramos y lo digitalizamos como pudimos y pusimos en lenguaje moderno, en una página web de Indena que se puede consultar todo el mundo, dónde están las cañadas en Navarra. ¿Qué pasa? Eso no es un acto de clasificación, pero lo pusimos ahí visible. ¿Qué nos permite eso? Que cualquier planeamiento urbanístico, concentración parcelaria, un tío que quiere montar un parque solar, lo que sea, si toca más o menos alguna de esas líneas, nos pide informe a nosotros. Y nosotros cogemos y le decimos lo que queremos. Eso es una prevención preventiva, en el sentido, oye, pues parece que por ahí yo no te puedo informar favorablemente porque es posible que hubiese una cañada. Y ahí ganamos un tiempo. Y tenemos un tiempo que ganamos hasta que tengamos una clasificación que probablemente me jubilaré antes de que termine, ¿no? Pero esa es nuestra línea. El caso es que me gustaría, pero es que en el sitio de internet me voy a perder mucho tiempo y no os voy a poder contar otras cosas. Pero si os mostrase en internet, en el navegador de Lidena que tenemos, por ejemplo, cómo es ese mapa, os veríais cuántas las limitaciones de que al final esa línea dice, va por aquí la cañada, y tú te bajas ahí con la ortofoto, miras ahí y dices, coño, ¿y qué le digo yo aquí? Si está claro que esta línea es mentira, porque claro, hemos digitalizado unos croquis del año Catapún que no marcan, que en cuanto bajas de escala no casan con el terreno, y entonces es muy incómodo y nos genera mucho tiempo para afinar nuestro informe el poder. Y somos 4 gatos y la sociedad civil va a otro ritmo, ¿no? Y nosotros no podemos funcionar así. Por tanto, es impepinable tener la información de una forma con mayor calidad y más funcional para que nosotros podamos seguir el ritmo de los informes que nos piden, ¿no? Entonces, esa es la información de partida que tenemos, Nagore. Pero Nagore es el ingeniero jefe que hizo el libro y que se llevó la gloria. Pero hubo un tío que se llamaba Chanco, que era el currito de Nagore, y se pegó hasta que llegó la guerra civil un curro del 7 haciendo actas de deslinde y amojonamiento de un montón de esas cañadas que veníamos allí en croquis mal dibujadas, ¿no? Y, por tanto, tenemos muchas
muchos y muchos municipios con actas de deslindes de homogeneamientos que se curraron unos tíos que trabajaban con los medios que trabajaban en aquellos tiempos y con los procedimientos garantistas que hacían en aquellos tiempos que nos llevaríamos bastante sorpresa, pero tenemos mucha información. ¿Y qué hacemos? Pues nosotros eso sí que lo consideramos que es un deslinde de una vía pecuaria que se hizo en su día. Y en la ley actual nos dice que tenemos que hacer un deslinde o unas cosas con un procedimiento determinado, pero no dice que los actos administrativos que se hicieron antes pasan a ser inválidos porque ha salido una nueva ley. Los actos administrativos que se hicieron en su día siguen siendo válidos y por tanto nosotros esas actas las consideramos deslindadas. Y entonces las cogemos y cuando hacemos una clasificación de una vía pecuaria, si tienen actas de deslindes de los años 30, cogemos y montamos un procedimiento que las revitaliza, pasan por un periodo de alegaciones y garantista y las trasladamos al lenguaje moderno. ¿Por qué ha pasado? Sí, es verdad que en el año 28 pasaron por ese tramo y pusieron unos mojones y lo firmaron los ayuntamientos y lo firmaron los técnicos de Diputación de que la cañada iba así. Pero han pasado 80 años y ha pasado de todo. Mojones encontramos un 20% de los que se pusieron y los demás han desaparecido. Intrusiones de cultivos, pues yo creo que tenemos un 20% de las cañadas cultivadas, ¿no? Más o menos. Y tardaremos años, decenios en intentar eliminar los cultivos de las cañadas. Pero casos que tenemos un deslinde, tenemos unas cañadas que tienen una anchura y que pueden ser de 20 y 30 metros en nuestra realidad. O sea, que tampoco casan tan mal con lo que pasaba en Castilla. Y tenemos ahí que el funcionario de turno que puso los mojones decía, hay 20 metros de aquí a aquí. Aquí hay una anchura de 30 metros, ¿no? Bueno, no nos casa. Y nosotros llegamos y vemos que en la realidad hoy no es así. Que nos han puesto murites, o nos han cultivado, nos han hecho de todo. Nosotros llegamos ahí y les comunicamos a los que están intrusiendo en la cañada, les decimos, señor, usted está dentro de la cañada. Le mandamos una carta de intrusión, díganos si tiene algo que decir. Lo estudiamos, les alegamos y si no es así, aprobamos el deslinde y recuperamos la cañada. Eso es lo que estamos haciendo desde hace muchos años. Entonces, después de este adelanto, os cuento por qué son importantes los procesos de clasificación, ¿no? Porque la información que tenemos, pues es lo que os he comentado, unas actas de deslindes antiguas que hablan de metros que realmente son pasos que han dado unos tíos en el monte y que luego a veces no casan. Tenemos unos croquis que no se pueden poner en terreno, entonces lo que hay que hacer es poner esa información en lenguaje moderno para poder manejarla con la celeridad que nos pide la vida administrativa actual, ¿no? Al elaborar los proyectos de clasificación implicamos a entidades locales, empiezan desde el principio con nosotros y eso nos obliga eso nos permite una participación y un conocimiento, ¿no?, de las entidades locales de qué va esto, ¿no? Un proyecto de clasificación para nosotros empieza con buscamos a empresas que nos la hacen, los externalizamos. Bueno, aquí tenemos gente que tiene el culo pelado que ha venido conmigo en hacer estos proyectos y nosotros encargamos a la empresa que lo haga y sacamos un anuncio explicando que comienza el proyecto de clasificación en este lugar. A partir de ahí le pedimos al ayuntamiento que nos nombre los prácticos, ¿no?, que son tíos del municipio, que ellos tienen que conocer porque son los mayores conocedores de la realidad local, que conocen muy bien los caminos y las cañadas que hubo en aquella época, ¿no? La empresa que hemos indicado hace un análisis documental en todos los archivos que te puedes imaginar, Archivo General de Navarra, Archivo de Cañadas, el Archivo Municipal, saca toda la información documental que puedes sacar de ese sitio, entrevista a todas las explotaciones ganaderas que funcionan por ahí y, naturalmente, recorre todas las supuestas vías pecuarias con los prácticos que son los expertos nombrados por el ayuntamiento. Y después de una serie de reuniones y de terminar todo eso, eso acaba en una reunión con todos los que se han implicado en la elaboración de la clasificación y se firma un acta que resume lo que es la clasificación de la cañada, que es por dónde van las cañadas en ese municipio.
Y ese acta es lo que da pie a un periodo de información pública y de transmisión de alegaciones. En ese periodo de disposición pública va también que a todo el mundo que tiene una parcela catastral de catastro que está dentro de la cañada, porque hemos encontrado un acta de deslinde antigua y la hemos repuesto y hemos visto que catastro se está metiendo en la cañada, son gente que tiene escrituras de propiedad y que tiene cédulas parcelarias que la avalan y que están, pero que nosotros consideramos que están dentro de la cañada, porque teníamos un acta de deslinde antiguo del año 1925. Pues nosotros le mandamos una carta y le decimos, oye, hemos investigado esto y creo que estás en la cañada. Ahí, si tienes algo que decir, si tienes algo que aportarnos, pues lo aportas. Estudiamos la alegación y si no es así, y generalmente no es así, modificamos catastro y escribimos nuestra cañada en el registro de la propiedad. Y así vamos yendo. Claro, cuando empezábamos en esto decíamos, la gente se va a poner de los nervios, ¿no? Pues no. Lo hacemos y no hay problema. Lo digo por si acaso podéis transmitir a algún funcionario de los que no hace clasificaciones aquí, ¿no? Bueno, no hay problema. A veces yo, desde que llevo esto, me acostumbraba a pasar de vez en cuando, nunca había ido a un juicio. Ya he ido bastantes, ¿no? Y también perdemos bastante, ¿eh? O sea, no hay problema. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, a veces toca perder y otras veces... ¿Cómo elegimos los municipios a clasificar? Bueno, pues como todo esto lo cofinanciamos, todo hay que justificar. ¿Por qué haces esto o por qué no haces aquello? Pues nosotros lo buscamos, intentamos elegir los municipios que tienen transhumancia primero, si están por municipios que tienen AICAENAS. AICAENAS es una abreviatura que supone áreas de importancia para la conservación de aves esteparias en Navarra, ¿no? Pues bueno, sí, nosotros creemos mucho en las cañadas como corredores ecológicos y entendemos en zonas que son totalmente dominadas por paisajes cerarísticos extensivos que son muy, digamos, planos en cuanto a biodiversidad. Pues creemos que recuperar las cañadas ahí introducen un factor de biodiversidad muy interesante para nuestro objetivo. Nosotros somos medio ambiente realmente, ¿no? En cañadas las llevamos en medio ambiente. Es una buena oportunidad para la conservación de ese tipo de especies que son bioindicadores que son de bastante interés para nosotros. Luego, que tengan antes de la guerra civil es importante para nosotros, porque esos proyectos de clasificación que tienen actas de deslindes anteriores a la guerra civil, que son bastantes, nos permite avanzar 2 pasos en uno, por lo menos en algunos tramos. Y por tanto los elegimos prioritariamente porque conseguimos no solo determinar la existencia de la cañada, sino determinar la anchura que tenía cuando se deslindó y se amojonó en su momento. Y bueno, si conocemos algún problema específico, pues también lo cogemos porque aprovechamos en esos proyectos para solucionar chandríos que tenemos para elegir. Pero sí que es verdad que tenemos poco dinero, como todos, ¿no? En la administración, en estos tiempos, estamos todos muy pelados. Pero dentro de lo que hacemos con las cañadas es priorizar el trabajo de clasificaciones. ¿Por qué? Prácticamente todo el dinero nos lo vamos allí. Porque consideremos que los testimonios necesarios para determinar las clasificaciones de las cañadas son un recurso escaso y que corremos contra el tiempo. Yo no sé qué harán en el 2400 aquí en Cataluña cuando empiecen a clasificar las cañadas, pero yo desde luego testimonios valiosos ni uno, porque vamos, no quedará ninguno. Nosotros nos damos cuenta que cada vez vamos a peor y vamos corriendo y a ver si no se nos van muriendo los que saben realmente, ¿no? Que son con lo que hacemos, ¿no? Pues nada, sigo. Bueno, el trazado de una vía pecuaria pues lo hacemos basado en la documentación documental y claro, la investigación documental incluye hasta las actas de deslinde y amojonamiento de los años 30, ¿no? 10 minutos. No, me va a dar tiempo, y los testimonios, ¿no? Los testimonios son muy veces. Hace poco hemos pasado por una clasificación en la que hemos tenido que clasificar algunas cañadas sin ninguna evidencia documental, pero con mucho testimonio claro y con oposición de la entidad local. Pero había mucho testimonio de ganaderos que habían hecho transhumancia que decían que pasaba por ahí. Pues mira, pues
Pues nosotros somos funcionarios, tenemos una ley que describe las vías pecuarias exactamente como lo ha explicado el ponente anterior, el señor Campillo. Y eso es cañada. Y nosotros no hemos hecho la ley, lo han hecho los que mandan, los que eligen las leyes, ¿no? Se puede hacer de muchas formas, pero se ha hecho así y nosotros lo mantenemos, ¿no? Anchura real, bueno, en la clasificación intentamos decir la anchura real. Claro, si no tenemos una anterior, pues explicamos qué anchura debe tener. Siempre va a ser variable, siempre habrá que adaptarse al terreno, ¿no? Pero desde luego sí que es una cosa que quiero dejar claro, que para nosotros, claro, somos medio ambiente, los que llevamos cañadas aquí, no le vemos ninguna oportunidad, no tiene ningún interés para nosotros clasificar como cañadas caminos públicos. O sea, tenemos un camino de concentración que tiene 4 metros de anchura y un firme de todo uno súper bien, eso está fenomenal para mover camiones. Y si queréis lo llamamos cañada, pero nos motiva entre 0 y poco, ¿no? Porque ¿para qué nos sirve eso? Como corredor ecológico es una mierda. Como tránsito para nada, a ver, por ahí el ganadero va a pasar siempre, que es un camino público, o sea, tiene un uso público asignado y no lo vas a quitar. O sea, pero a veces no nos queda otro remedio, pero digamos que esa es la última oportunidad. Si tenemos otra oportunidad, una cañada es un sitio por donde pasaba el ganado y forrajeaba cuando andaba. Y por tanto tiene otra anchura. Bueno, ¿cuándo se reponen los mojones? Cuando hablamos de reponer los mojones, hablamos virtualmente. No tenemos un duro, está muy bien poner mojones en el campo, pero cuando no se tiene dinero, los reponemos virtualmente y nos dedicamos todo el dinero en seguir progresando, en hacer clasificaciones o deslindes, pero se trata de avanzar antes de dejar las cosas finiquetadas. Ya tendremos tiempo en el 2400 para poner mojones. Bueno, situación actual. Pues bueno, si es verdad, como nos he explicado antes, aquí tenéis a Cataluña, pues bueno, no anda muy bien, ¿no? Pero sí, y Andalucía y Aragón. Esto yo no sé si es verdad, que sí que dicen que está todo clasificado. Eso, lo cual es un tema estadístico, ¿no? O sea, igual que nosotros en Navarra decimos que tenemos 2.600 kilómetros, bueno, eso es lo que decimos, no tenemos ni idea. O sea, hasta que no terminemos de clasificar, no sabremos cuándo tenemos. O sea, es que, o sea, ¿cómo voy a saber si yo tengo que hacer las clasificaciones para saber lo que es? Si ese dato lo he dado yo, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que tengo 1.593 kilómetros clasificados y que terminaré algún día de clasificar todos y saber lo que hay, ¿no? Y así es como vamos. Hombre, sí que también es verdad que este trabajo va mucho por municipios, ¿no? Y en el norte, es una herencia que tenemos de la Reconquista, pues tenemos una cantidad de municipios bestiales. Pues Burgos, cuando termine de clasificar, será tardísimo, porque tiene 400 municipios. En cambio, Murcia terminará sus 50 municipios echando leches, ¿no? Entonces, los extremeños y andaluces van muy bien, pero claro, es que tienen una herencia de la Reconquista diferente. Tienen muy pocos municipios y nosotros tenemos muchos. Bueno, pues esto es como está en esto. Entonces, este artículo lo recomiendo yo a todo el mundo, ¿no? Es 20 años de la aprobación de las vías pecuarias. Lo hizo Ecologistas en Acción. Nos mete caña a todos, pero o sea, a nosotros son los primeros. ¿No? Todos somos unos inútiles, ¿no? Pero da gusto, ¿no? Que haya gente en la sociedad civil que meta cañas a la administración, porque si no nos meten caña, a ver con qué motivación tenemos para mover todo este papeleo. Pues bueno, este artículo explica este cuadro de una forma muy bien y muy descarnada, ¿no? Y bueno, ¿cómo estamos en Navarra? Pues en Navarra estamos así, que no se ve nada. Pero no se ve nada aquí, ¿eh? Pues esta no va a servir porque lo que se trataría de ver la diferencia entre el verde y el amarillo. Y el verde y el amarillo aquí... ¿No lo veis? Sí que se ve. ¿Sí? ¿Veis la diferencia entre verde y amarillo? O sea, No, de verde hay queso, ¿no? Sí, no, esta es la bardena real, está amarillo y todo esto de aquí es verde. No se ve, no se ve. No. Entonces, aquí se ve en la pantalla, pero ahí no. Entonces, bueno, sí que sirve para que entendáis que la bardena real es un gran facero, un gran comunal que es desde siempre, ¿no? Y aquí esto ha sido un pastos, aquí no vive nadie en toda esta zona, solo hay un polígono de tiro y entonces ya no se atreve a vivir nadie, claro. Y esto ha sido siempre
para pastos, ¿no? Entonces todos los ganaderos de aquí tenías en el Valle de Roncal y Salazar tenías los pastos de invierno y aquí los de invernada. Y siempre esta tradición de movimiento todavía pervive. Y también tenemos este facero aquí en Urbasa y por tanto hay una cañada real, la extraordinaria, que todavía tiene algún transhumante. Pues esos dos sitios para nosotros es importante completarlos porque, recuperar la transhumancia es difícil. Mantenerla es más fácil. Pues vamos primero a intentar dejarles la infraestructura para que los que existen se mantengan. Luego intentar recuperarla, lo difícil también habrá que intentarlo, pero lo fácil es primero, ¿no? Entonces, ¿en qué situación estamos? Estamos en que prácticamente todo esto de aquí, todo esto de acá, todo esto que estoy marcando, pues está sin hacer, ¿no? En cambio, todo el sur más o menos lo tenemos hecho. Aquí hay coloritos distintos, ¿no? Porque este está en ejecución, este está recientemente terminado, este está en ejecución pero prácticamente terminado, esto algún día lo terminaremos, eso, cualquiera sabe. Este lo vamos a empezar ahora, y este lo estamos haciendo, nos hemos empezado ahora, ya terminaremos de completar la vía hacia allá, ¿no? Hacia los pasos, hacia Pirineo. ¿Qué tema? Pues es que problemas en las cañadas tenemos para aburrir, ¿no? Pero sí que dentro de todo lo que hemos hecho, de lo poco de lo que hemos hecho, digamos, la mitad, si nos ponemos a entender, sí que es verdad que en toda esta zona vamos a encontrar poco, ¿no? Entonces, igual me retiro y hemos llegado casi al final, porque esto no tiene mucho interés. Pero lo que tenéis rayado y eso que se ve son los municipios donde tenemos claro dónde están las vías pecuarias, hemos hecho deslindes incluso y hemos investigado las intrusiones, por lo menos de cultivos, la gente que está haciendo pequeñas las vías pecuarias mediante sus cultivos o con cierres que se han metido, etcétera, y les hemos dicho, tíos, moveros de aquí, porque esto es cañada, y si no te vamos a meter un sancionador. Generalmente, al que le mandamos una carta de esas, evoluciona muy bien, el 90% se retranquean echando leches. Y bueno, luego hay algunos procedimientos más complicados, ¿no? Pero eso lo hemos podido hacer en todos los rayados. En todos los demás, la situación es intrusiones por todos lados, ¿no? Y no damos abasto, o sea, tardaremos casi tanto como para hacer las clasificaciones para decir a la gente que respete los caminos, las vías pecuarias. Y no sé, ¿qué tal vamos? 2-3 minutos y ya está. Pues bueno, pues ¿para qué sirven? Bueno, realmente lo que estamos tramitando, porque no llegamos a más, son como 100 expedientes al año de que nos piden, oye, ¿qué puedo hacer esto aquí? ¿Que sí que puedo meter esto? Entonces, los expedientes que nos suelen llegar son concentraciones parcelarias. Pues bueno, cuando alguien empieza a hacer una concentración parcelaria, las concentraciones parcelarias son las principales causantes en que muchas de nuestras cañadas sean pistas de concentración, ¿no? Es una faena. Pero sí también es verdad que muchas veces nos han ayudado bastante. Y han creado cañadas porque han tenido la información de las actas de reposición y cuando iban a hacer la concentración las reponían ellos y daban anchura. Pero bueno, lo hacían con su distinto cariño, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que las concentraciones es muy fácil y muy aseado decir, la cañada va por la vía pecuaria, va por la pista de concentración. Eso es muy fácil decirlo. No genera ningún problema, el ayuntamiento generalmente no te va a poner el problema hasta que me llegue a mí, al responsable de cañadas, decir, oye, que yo quiero poner aquí una explotación de patos. Bueno, pues me parece muy bien, estás fuera de la cañada, puedes hacerlo. Pero mira, en la cañada hay una ley que está aprobada por el Parlamento que dice que el tráfico con vehículos motorizados solo se puede autorizar nada más excepcionalmente. Entonces, tú pones las cañadas en los caminos y automáticamente estás condicionando el desarrollo de toda esa zona, porque yo no les puedo dejar a que hagan explotaciones que no sean de carácter agrícola y que hagan los accesos por las cañadas. Luego sí, es muy fácil, ¿no? La línea fácil es que la cañada va por el camino, pero díselo a todos los colindantes que en su día cualquiera sabe si quieren poner una explotación de porcino o alguna cosa de esas, que yo les diré que no puede ser porque las cañadas no pueden pasar vehículos motorizados, salvo casos excepcionales. Entonces, vamos a buscar las cañadas para lo que eran caminos por donde pasaba el ganado y forrajeaba, y no menos hacer pistas que sirvan como cañadas. Y bueno, pues con esto podemos terminar.